Ok, vamos a prepararnos, vamos a callar la mentalidad mortal para poder entrar al aposento alto, a los estados de conciencia superiores. Y vamos a seguir las directrices que nos da Jesucristo. Y Él siempre en un principio aclara que no hay que repetir, ¿sí? Que no hay que hablar, sino más bien hay que entrar al silencio. Bueno, para entrar al silencio, pues como siempre vamos a apoyar los pies en el piso, descansemos los brazos sobre el regazo. Vamos a enderezar la columna vertebral y también vamos a cerrar los ojos. Ya sabemos que todo esto es simbólico y que tiene un propósito. Apoyar los pies en el piso implica que estoy señoreando mi pensamiento, es decir, estoy haciendo uso de ese derecho de nacimiento que me fue otorgado cuando se crea al hombre varón y hembra, y entonces se le da señorío sobre toda la tierra del pensamiento, porque el pensamiento humano, el pensamiento mortal es el gran problema. Al descansar los brazos sobre el regazo, eso implica que entro a la matriz del principio creativo. Enderezar la columna vertebral implica alinearme con la justicia divina. Este término del justo, de la justicia, del juicio recto, de la rectitud, implica que mi atención se pone en la mente infinita, en la conciencia divina y en nada más. Es decir, en el concepto de la omnipresencia, la única presencia. Y finalmente, cuando cierro los ojos, entonces implica que estoy quitando mi atención de los distractores, sentido de la vista, oído, olfato, gusto, tacto y pensamiento mortal. Una sola cosa nos falta, igual que el joven cuando le preguntó a Jesús que cómo entraba al reino de los cielos, porque cumplía todos los mandatos, hijos. Jesús le dice que venda lo que tiene y lo reparta entre los pobres. Nosotros también vamos a vender lo que tenemos al elevar la atención hacia lo invisible infinito. Este elevar la atención hacia lo invisible infinito nos permite entrar al silencio profundo. En el silencio profundo es donde podemos hacer contacto con el reino de los cielos o el reino de Dios que le llamara Jesús. Es el estado de conciencia, de comunión, de unicidad, de gracia. En este estado de conciencia que se encuentra dentro del silencio, ahí siempre somos recibidos por una sensación de paz. Sería interesante si checamos que realmente sentimos esta paz profunda, esta paz de Dios, la paz del Cristo. La paz que está más allá de toda consideración mortal y humana. Y si verdaderamente sentimos esta paz, es que hemos hecho el contacto. Y esta paz es interesante porque siempre viene acompañada de certeza, de confianza, de seguridad. Dentro de esta paz también encontramos siempre libertad y gozo. Y lo que produce esta paz o esta experiencia de la gracia, de saberme uno con el Padre, es un profundo estado de receptividad.
estamos receptivos para la revelación que surge desde el interior. Y vamos a tomar algunos versículos bíblicos, algunas citas bíblicas, ahora que estamos con esta profunda receptividad. Dice el libro de los Hebreos: lo consciente que encontramos dentro del silencio es el resplandor de la gloria de Dios. Es la misma imagen de su sustancia que preserva todo con la palabra de su potencia. Y nosotros, habiendo corregido el sentido de separación, podemos sentarnos a la diestra en el lado recto de la majestad en las alturas. Y entonces es cuando se cumple la profecía de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, por los pensamientos tumultuosos, yo estaré contigo. Y cuando cruces los ríos de pensamientos tranquilos, no te anegarán. Cuando atravieses el fuego de la purificación, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estoy contigo. Y el Maestro revela el gran principio: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, buscando entender mi naturaleza, ahí estoy yo en medio de ellos. Y en el libro de Job, capítulo 34, se nos aclara: los ojos del Omnipotente están sobre tus caminos, y Él observa todas las intenciones del corazón. Amén. Ok, preciosas. Bueno, pues entonces estamos en esta contemplación del Padre Nuestro, ¿sí?, que vimos la sesión anterior. El Padre Nuestro es de una riqueza maravillosa, pero no lo tomamos en seco, ¿sí?, sino obviamente tomamos desde el inicio, desde las instrucciones, los requisitos para orar de la manera correcta, de manera de obtener siempre frutos, ¿sí? El fruto principal de la oración es la corrección del sentido de separación. Ese es el propósito fundamental. Hago nuevamente hincapié en esto porque fuimos adoctrinados para orar pidiendo cosas, personas, situaciones, condiciones, etc. Pero ese no es el problema. El problema por el que estamos experimentando pecado, enfermedad, muerte, carencia, limitación, dependencias, adicciones, pasiones, accidentes y muerte, ¿sí? El problema es el sentido de separación, este pensamiento distraído que no se enfoca en lo invisible, infinito, y que admite un montón de pensamientos que llegan de la ignorancia ancestral. Y justamente la ignorancia ancestral, con todo su ejército de historias de sueños o de pesadillas de sueños, es lo que experimentamos. Entonces Cristo Jesús nos da esas instrucciones concretas y después nos enseña qué es aquello en lo que debemos enfocarnos y nos da el Padre Nuestro. ¿Sí? Y bueno, vimos en la sesión pasada que cuando decíamos Padre, nos estamos refiriendo al principio creativo impersonal. Y ese Padre es nuestro, es de todo y de todos.
todo cuanto existe en el universo. Interesantemente, ese principio creativo impersonal se encuentra en los cielos y el mismo Jesucristo aclaró que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros, pero nos pidió que santificáramos su nombre, su naturaleza, el yo soy. Después nos dijo que reconociéramos que el reino de Dios ha venido, claro que ha venido, está más cerca que la respiración, más cerca que manos y pies. Y por eso estamos dispuestos a llevar a cabo la voluntad de Dios, no la nuestra, tanto en la tierra como se hace, como se lleva a cabo en los cielos, en este ámbito armonioso. Para ello necesitamos pan, las revelaciones para nuestras necesidades día tras día. Y solamente la revelación del instante no las vamos a acumular, no las vamos a guardar. Con estas revelaciones tenemos la posibilidad de corregir la ignorancia que tenemos acerca de la verdad. Es decir, corregimos el sentido de separación. Y con ello, habiendo nosotros corregido el sentido de separación, pues también podemos corregirnos en relación con esos juicios falsos que tenemos acerca de los demás. Esta es la parte, yo diría, más álgida del Padre Nuestro, porque estamos acostumbrados a culpar a los demás. Me dijo, me hizo, me quitó, bli, 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 bla, bla, bla. Pero todo aquello inarmónico que experimentamos no es más que la consecuencia de la admisión de todo este chismarajo de mentiras, de todo esto que nada tiene que ver con la verdad. Entonces, nosotros perdonamos a nuestros deudores cuando nosotros nos corregimos y dejamos de juzgar según las apariencias. De esa manera se nos aclara, pues no vamos a ser tentados y vamos a quedar libres de todo mal. Y después hay un reconocimiento interesante. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria eternamente. Puesto que el Maestro vivía enfocado en el ámbito de la conciencia omnipresente, pues solamente reconocía al Padre. Esto lo lleva a un grado de reconocimiento tan profundo que llega a alguna ocasión antes de partir, antes de despedirse de este enfoque de tercera dimensión, tiempo, materia y espacio, y nos hace la gran revelación de la meta, del propósito de esta vida, cuando Él comenta: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la medida en que nosotros vamos transitando por esta depuración, por esta corrección, también vamos a llegar a experimentar nuestra propia divinidad hasta que desaparezca absolutamente todo recuerdo de una identidad, de una personalidad separada de Dios. Enseguida, y es el punto en el que nos quedamos, hay algo interesantísimo. Después de que tuyo el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Marta, sí. En este último pedazo donde es porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria eternamente, dices que se lo está diciendo al Padre, entonces estaríamos hablando que este sería todo el ámbito, como dices tú, del ser, pero entonces del principio creativo. Así es. Okay. Así es, sí. Todo este ámbito, toda esta conciencia iluminada del principio creativo es la que va desplegando esta acción dentro de nosotros, la va individualizando, por decirlo de alguna manera. Ese es el reino, y la va individualizando a través del poder. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y el poder de este principio creativo es el espíritu.
Acordémonos que el Espíritu es esta acción portentosa de discernimiento divino, en donde no entra la menor consideración material, humana, personal, de separación. Es un discernimiento que llega hacia nosotros. Nosotros no lo llevamos a cabo. Llega, se despliega. Por lo tanto, el mérito es de esta única presencia, ¿sí? De este único principio creativo. Por eso se hace este reconocimiento. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, el mérito por los siglos de los siglos. Y que Jesucristo particularmente así inicia su misión, Ginita, diciendo, nada puedo por mí mismo. Pero el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y jamás admitió, y esto es importantísimo, un reconocimiento a su persona. Jamás. Cuando el joven va y le pregunta, ay, buen maestro, ¿qué es lo que puedo hacer para heredar el reino? Y le dice, oye, espérate, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino el Padre que mora en los cielos. O sea, el principio creativo que mora dentro de ti. Porque ese ha sido una de las piedras de tropiezo más grandes para la humanidad, quedarnos en la adoración de la personalidad de Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, Él era el Hijo de Dios y nosotros, los hijos de Adán y de Eva, pues para Los nada. adoptivos. ¿Mande? Los hijos adoptivos. Ay, sí, adoptivos o los centenados, ¿verdad? Pues es aberrante. De otra manera, Jesús no habría dicho, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Sí, voy a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, es increíble el énfasis que pone Jesucristo para que nos quede claro que somos hijos del mismo Padre, somos su propia expresión, su propia manifestación, y la tarea es llegar a estar conscientes de eso. Volviendo pues a este párrafo que quedó pendiente en la sesión pasada, viene un llamado de atención. Nos revelan unos principios espirituales, leyes espirituales. No olvidemos nuevamente que ni Dios o la conciencia infinita ni Cristo son personas. ¿Sí? No son personas, son principios creativos. El principio creativo, Dios, el Padre, tiene este aspecto de hacerse consciente de sí mismo, y a eso se le llama el Cristo. Y se hace consciente de sí mismo y alcanza esta expresión consciente o la parte crística transparente a través de la acción del Espíritu, del discernimiento divino, ¿sí? No olvidemos esto. Entonces no son personas, son principios, leyes. Vivimos dentro de un universo de leyes. Y todas las revelaciones, toda revelación son leyes. Todos los escritos sagrados son leyes, leyes maravillosas. Y cuando uno lee el Tao Te Ching y lee uno la Biblia, queda uno fascinado y sonriente. Son las mismas leyes, quizá con variantes en cuanto a palabras, pero la esencia es la misma, porque la revelación es de la misma fuente. Entonces es una maravilla. Aquí nos revelan ciertas leyes fundamentales. Siempre es en el enfoque, todas las leyes tienen el enfoque de causa y efecto, y nos dicen, pero si tú olvidas y perdonas las faltas de los hombres dentro de tu propia conciencia superior, pero si tú olvidas, ¿qué es lo que voy a olvidar? ¿Sí? Pues el juicio personal, ¿sí? Si tú olvidas el juicio personal y perdonas las faltas de los hombres dentro de tu propia conciencia superior,
entonces tu Padre, el principio creativo impersonal que está en los cielos, en este estado de conciencia unitivo, también te perdonará, haciéndote consciente del problema que implica el juicio según las apariencias. Entonces, esto es maravilloso. Cuando estamos dispuestos a olvidar todo el enfoque material del mundo, cuando no ponemos ahí nuestra atención, sino nos disciplinamos en olvidar toda la información que llega a través de los sentidos físicos, los 6, vista, oído, olfato, gusto, tacto y pensamiento mortal. Cuando alcanzamos esta disposición de olvidar todo lo que informe el juicio personal y nos corregimos lo que yo estoy enjuiciando de lo que supuestamente me informen, lo corrijo dentro de mi propia conciencia superior, este principio creativo que mora dentro de mí también me perdonará, me va a hacer consciente del problema del juicio según las apariencias, lo voy a evitar y además, aunque aquí no lo dice, ¿sí?, me permite alcanzar el señorío continuo de mi pensamiento. Si yo alcanzo el señorío continuo de mi pensamiento, entonces me convierto en ley para mi propia experiencia. Y mi propia experiencia será una experiencia de despliegue armonioso de mi conciencia. Esto es una maravilla, ¿sí? Y quedan sanadas todas esas creencias de salud, de provisión, de compañía, de actividad, de propósito en la vida. Todo eso queda sanado y además queda sanado para la eternidad. Sí, esto es maravilloso. La contraparte, si tú no perdonas a los hombres, si mantienes el enfoque material de juicio de este mundo, entonces tampoco tu Padre perdonará tus faltas y ojo, y experimentarás aquello que admitiste en tu conciencia. Esto es muy fuerte y es muy importante. Si yo enjuicio y me la paso juzgando y juzgando y juzgando, en primeras, de inmediato, el que tiene la desarmonía soy yo. Y no contento con eso, ¿sí? Luego lo digo como parafraseando, o de manera irónica, pero así es. La sentencia material es que nace, crece, se reproduce las creencias para que nunca se olviden, vive y muere. Y entonces cuando yo me creo las creencias, cuando yo admito las creencias porque desconozco la verdad o porque todavía no alcanzo un gobierno consciente de mi pensamiento, bueno, cuando tengo las desarmonías uno dice, pues Diosito me olvidó, me está castigando o qué le pasa. No, pues sencilla y llanamente el principio creativo siempre está en acción, ¿sí? Y entonces yo voy a experimentar las desarmonías que son consecuencia de todo el juicio que yo he mantenido. Otro punto es importante de entender. Yo puedo estar enjuiciando que qué feo está eso, pero ¿cómo lo voy a experimentar? ¿Cómo va a ser el efecto de este juicio equivocado que no he corregido dentro de mi propia conciencia? Eso no lo sé, porque hay otro principio espiritual que dice, pues que se siembran vientos, pero se cosechan tempestades. La cosecha siempre es mayor que la siembra. Entonces, la manera en la que yo voy a experimentar la desarmonía siempre va a ser en un grado mayor, porque eso permite pues que yo tenga una buena sacudida
e independientemente de aquello que esté experimentando, me comprometa a disciplinar mi pensamiento, mis emociones y a parar el juicio, ¿sí? Entonces, tengo que estar siempre dispuesto a perdonar mis propias faltas, a corregir lo que yo veo mal en mí, pero también a corregirme de lo que veo mal en mi prójimo. Con esto queda asegurada mi armonía. Sí, con esto realmente podemos vivir vidas armoniosas. Ya no tenemos que aprender a través del dolor, sino a través de la disciplina, de la obediencia, de la humildad. Entonces, esto es trascendente en nuestra experiencia individual. Esta llamada de atención, estos dos principios que están aquí son fundamentales. No los podemos pasar por alto y están justamente después de cómo se nos enseña a orar. Después, hijitas, tenemos nuevamente el famoso Padre Nuestro. Sí, no sé si ya lo vieron. Aquí vale la pena que recordemos, el Padre Nuestro no es una serie de principios que nos fueron revelados sin relación alguna. Es una fórmula matemática. ¿Sí? Estamos tratando con la ciencia de las leyes del Cristo, con la ciencia de las leyes de lo consciente. Entonces, este Padre Nuestro es una fórmula matemática. Cuando cursamos secundaria, ¿verdad? Pues aprendimos que A más B al cuadrado siempre iba a ser igual, siempre en este orden, a al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Eso siempre es una fórmula, tiene sus pasos. Justamente el Padre Nuestro es una fórmula científica, es una fórmula que habla de la ciencia de las leyes del Cristo. Es una fórmula inmutable que a pesar del paso del tiempo sigue vigente en cualquier cultura, en cualquier momento, ¿sí? Y sin que se altere esta disposición que va desde lo menor hasta lo mayor. ¿Sí? Y entonces viene esta fórmula desplegada. Empiezo reconociendo que todos compartimos un solo principio creativo. Eso es lo primero que reconozco. También reconozco que este único principio creativo está evidenciado como un estado de conciencia elevado interior. Nos siguen diciendo, una vez que tú te queda claro esto, toma nota, al poner especial énfasis en la naturaleza o nombre de este principio creativo, el yo soy, al poner el especial énfasis en la naturaleza del yo soy para vivirlo, para santificarlo, para honrarlo, no para profanar el yo soy, entonces como consecuencia, en automático se activa el invisible discernimiento espiritual, el discernimiento impersonal. ¿Sí? Se activa. Cuando yo cuido lo que estoy diciendo en relación con el yo soy, en automático ya está activado el invisible discernimiento impersonal. Es un discernimiento divino. Voy a estar consciente qué cosa voy a decir del yo soy, que no puedo, que no tengo, ¿sí? Que mi familia, ay, cuidaditito. Esta activación del invisible discernimiento impersonal impacta lo visible tal como preserva lo invisible. O sea, el discernimiento divino impersonal, este invisible discernimiento impersonal impacta lo visible,
lo purifica, lo santifica, ¿sí? De la misma manera como preserva lo invisible, en la tierra como en los cielos. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir su voluntad de amar y comprender, ¿sí? De manera que yo pueda cumplir su voluntad de amar y comprender. Sin todo lo anterior no puedo cumplir. No son principios separados, es una secuencia. Y cumpliendo su voluntad de amar y comprender espiritualmente, entonces, hasta entonces, puedo perdonar y corregir el ancestral e ignorante enfoque material del sentido de separación. Eso es lo único que necesito sanar, lo que necesito corregir o perdonar. Recordemos que el significado del término perdonar desde el enfoque místico implica corregirme. Entonces, con esta activación puedo perdonar y corregir el ancestral e ignorante enfoque material del sentido de separación, tanto de mí mismo como del mundo. Me unifico, experimento la unificación, ya no hay separación. Muchas veces decimos somos uno, sí, pero decirlo no tiene nada que ver con experimentarlo. Para poderlo experimentar, únicamente lo puedo experimentar en un estado de conciencia superior. Y cumpliendo con lo anterior y no admitiendo creencia mortal alguna, señoreando el pensamiento para no admitir creencia mortal alguna, entonces, fíjense qué maravilla, quedo libre de experimentar la menor desarmonía. Quiero vivir en un ambiente armonioso, tengo que cumplir toda esta secuencia. Hasta entonces quedo libre de experimentar la menor desarmonía, sin olvidar jamás, reconociendo que este estado de conciencia impecable, esta portentosa acción de discernimiento superior y esta inteligencia y sabiduría infinitas no pertenecen al enfoque material del mundo, sino que son implícitas al impecable enfoque espiritual que anima, que manifiesta, que sostiene al universo entero. Entonces esto es una fórmula matemática, es una fórmula científica, no es una doctrina, no es una teoría, es una ley, pero es una ley completa, un despliegue completo de una ley trascendente para alcanzar la armonía inmutable y quedar libre de experimentar pecado, enfermedad, carencia, limitación, desarmonías, apegos, dependencias, pasiones, accidentes e incluso la muerte. Entonces, esto es importante que nos quede claro. El Padre nuestro exige el cumplimiento de la A a la Z. No nos deja la posibilidad de tomar una parte del principio, para nada. Y con esto, hijitas, pues con esto sí pudiéramos decir que queda completo este discernimiento, esta revelación de lo que implica el Padre nuestro. Bueno, no sé si les queda claro o hay alguna dudita. ¿Sí? Súper profundo, ahora ponernos a trabajar en ello. Sí, hijita, exactamente, vivirlo, experimentarlo. Vivirlo, eso, experimentar lo que es sí, ¿verdad? Nos cuesta un poquito más, ¿verdad? El día a día, esto de evitar los juicios y demás, qué difícil. Pero bueno, pero se puede, porque sí le decía yo en la mañana a Georgina que me aplaudo porque
me da gusto darme cuenta que ya puedo como detenerme ante esas situaciones en las que normalmente reaccionaba en lugar de reaccionar. Y bueno, es gracias a todo esto, Wow, qué a padre. esto que se nos abre y que se nos despliega porque Dios ha decidido que así sea. Pues es interesante, hijita, porque si empezamos a darnos cuenta y paramos, eso quiere decir que el Cristo, lo divinamente consciente, está siendo resucitado dentro de nuestra conciencia. Es decir, le estamos prestando atención, porque lo divinamente consciente siempre ha estado aquí, lo decíamos en la sesión pasada, es esa vocecita que decíamos, ay, pero ya sentía yo que no debía abrir la boca, ¿sí? O ya yo sentía que tenía que hacer esto, o lo sentí, pues sí, pero lo sentíamos y lo pasábamos por alto. Entonces, si ya estás tú en esta experiencia de ir deteniéndote para verdaderamente prestar atención a la voz del Cristo, es una maravilla, es un avance tremendo, mi amor. ¿Sí? Este despliegue es infinito, nunca se acaba, pero lo importante es que empiece a desplegarse, empiece a resucitar. Es el consolador prometido. Sí, es maravilloso. Cuando, o sea, después de 2000 años y no ha llegado el consolador, pues no que dijo Jesús que no nos preocupáramos, que nos iba a mandar al consolador, pues sí, siempre está dentro de nosotros, pero no es tan fácil que le prestemos atención, ¿sí? No necesita regresar en forma de persona, no, va a regresar en forma individual y además en forma consciente. No, Jesús dijo una frase interesantísima, él dice, trabajen en su propia salvación. Las corrientes cristianas dicen, ¿admites a Jesús como tu Salvador? Sí, dice la gente, sí, y siguen violando, por decirlo así, o desobedeciendo los principios espirituales. Entonces, pues no hay salvación. Jesús no dice eso. Él dice, trabajen en su propia salvación. Sí, esto es importantísimo. La responsabilidad está sobre nuestros hombros. Cuando sanaba a alguien, lo llamaba a cuentas y le decía, venga para acá, ya vio, ya fue sanado de esto. Ahora váyase a su casa, váyase a su conciencia y no peque más. No vuelva a admitir el sentido de separación. Y así con todos los que sanaba, a aquel que sanó a ese paralítico que llevaba 38 años en el estanque de Bethesda. Sí, imagínense las patitas poliomielíticas que tenía, pues ya sin músculo ni nada, 38 años acostado en la cama junto al estanque, a ver si lograba arrastrarse a tiempo cuando las aguas comenzaban a moverse. La creencia de aquel entonces era que si las aguas empezaban a moverse, entonces el que llegara primero al estanque quedaba sanado. Y entonces Jesús lo ve y lo ve más despiertito, con su visión, ¿sí? Más allá de las apariencias físicas, percibe su estado de conciencia alerta y se le acerca y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Seguramente la pregunta lo sorprendió y obviamente que respondió desde el enfoque material y se empieza a quejar y se empieza a chiquear. Maestro, cada vez que voy a entrar al estanque, alguien me gana. Y Jesús le da, el Cristo le da una buena sacudida y le dice, pues levántate tú, carga tu lecho tú y vete a tu casa tú. Se lo dijo desde la conciencia Cristo hacia la conciencia Cristo. Habló desde lo consciente a lo consciente. Y el hombre con las patitas poliomielíticas se levantó de un salto, cargó su lecho y se fue
brincando y alabando a Dios. Imagínense 38 años ahí acostado. Necesitamos estas sacudidas del Cristo, de lo divinamente consciente, para hacernos cargo de nuestra propia salvación, porque está muy fuertemente enraizada esa creencia de que cuando nos morimos, pues vamos a ir al purgatorio, ¿sí? Bueno, todos al menos anhelamos ir al purgatorio, ni siquiera se nos ocurre pensar que nos manden al infierno, ¿sí? O ya de perdiz al purgatorio para después poder entrar al reino de los cielos. Todo esto carece de sustento bíblico. Jamás eso se puso en la Biblia. Eso no es una enseñanza de Jesús, del quien trae las buenas nuevas, ¿sí? El reino de los cielos está a la mano, está dentro de ti. Pues éntrale, mijito. Sí. Entonces, esto tiene que ser desarraigado constantemente, pero cada paso donde dejamos de enjuiciar, de condenar, de criticar, es un paso de avance tremendo, aunque parezca milimétrico, es tremendo. Lo consciente se está desplegando ante nuestros ojos. Estamos escuchando la voz del pastor y obedecemos. Somos ovejas de su prado, que hemos renunciado a nuestra voluntad personal. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Y Jesús hasta el último instante en la cruz sigue renunciando a eso. Es tentado y dice, ay Padre, pero ¿por qué me has olvidado? Y que se acuerde, dice, no, que no se haga mi voluntad, la tuya, porque para esto vine. Vine para poder demostrar el señorío que tiene el hombre sobre su propia experiencia de vida. Cuando alcancemos nuestro propio señorío sobre la vida, pues al igual que el maestro, si es necesario y si tiene un propósito superior, pues podremos aparecer en esta experiencia tridimensional. Y seguramente, igual que con el maestro, sin necesidad de que medie un nacimiento humano, volver a pasar por las diferentes etapas de despliegue, no, ya no. El señorío es total. Si no fuera total y si no hubiera esa posibilidad en nosotros, cuando Pedro y los apóstoles van en la barca y está tormentoso el mar y de repente ven como que un fantasma y se empiezan a espantar, pues eran pueblos muy, ¿cómo se dice? Supersticiosos. Ándele, gracias mijita, muy supersticiosos. Un fantasma y les dice Jesús, ay, no teman, soy yo. Y le dice Pedro, pues si eres tú, manda que yo también vaya a ti, pues vente. Si no hubiera tenido esa capacidad, no le hubiera dado esa respuesta al Cristo, pues vente. Y se lanza y empieza a caminar sobre las olas con sus ojos fijos, llenos de amor y de fe en los ojos del Cristo. Pero de repente se distrae y ve el oleaje y ve la oscuridad y ándele, empieza a sumirse. ¿Sí? Ay, maestro, auxilio, que me ahogo. Ay, hombre de poca fe. Es la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Eso que es lo que me tiene que sostener a cada paso. Entonces es muy interesante tu experiencia, hijita, ¿sí? Muy interesante. Y no hay que dormirnos sobre nuestros laureles. Tenemos esta tarea, ¿sí? De hacernos cargo de nuestra propia salvación, de velar y orar para no caer en tentación. ¿Qué velamos, por cierto? Nuestro pensamiento. Exactamente, ¿dónde tengo enfocado el pensamiento? Y oramos, reconocemos que yo y mi Padre somos uno, por ejemplo, o que nada puedo, pero el Padre que mora en mí, esa inteligencia que me anima,
es quien hace las obras. Entonces es maravilloso. Toda la enseñanza de los principios que trajo el Maestro son de una riqueza tremenda, tremenda. Son el camino a la salvación. Estúdiense el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Fue una vivencia iniciática, no fue un sermón, no fue un discurso, no, fue una experiencia iniciática. Él revelaba los principios y los apóstoles tenían que salir y cumplir. Desde empezar por las bienaventuranzas, y los trajeron a raya. Ellos tenían que estar alertas de asimilar, porque los 12 estaban metidos en un curso intensivo. En 3 años tenían que dar el ancho. No había más tiempo para ellos. Pero eran conciencias que ya estaban preparadas, había que afinarlas, y las metieron al taller de inmediato. Y órale, trabajo de 24 horas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, pues ándenle a vivirlo, a practicarlo. Entonces se daban cuenta que por ellos mismos, esto es ser pobre de espíritu, por ellos mismos nada podían. Eso lo tenían que vivenciar. A ver, intenten hacer negro uno de sus cabellos blancos. Intenten crecer un 10 milímetros, ¿verdad que no pueden por ustedes mismos? Pues eso es ser pobre de espíritu, reconocer que lo humano, lo material, no da el ancho. Y si no da el ancho, ay, pues mejor le doy la espalda. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz, síganme. Entonces es apasionante. La enseñanza del Maestro es apasionante, es una forma de vida. No son versículos, no son recuentos, es una nueva forma de vida. Y vida quiere decir conciencia. Nos está revelando la conciencia superior, la conciencia dentro, la experiencia dentro de la conciencia superior. Marta, ¿vida también es sinónimo de Dios? Vida también es sinónimo de Dios, por supuesto que sí. Dios es vida, sí, Dios es conciencia. Porque muchas veces uno piensa en la vida como esta vida material, ¿sí? Como nuestra permanencia en este enfoque de tercera dimensión, pero en realidad, pues vida es conciencia. Y si no, chécate mi amor, ¿sí? Uno cree que vida es el cuerpo. Ella se murió porque ya el cuerpo quedó tieso, ¿sí? Ya el cuerpo quedó tieso, no, ¿sí? No, de hecho, desde antes no vivimos dentro del cuerpo, vivimos dentro de nuestros pensamientos. Todo el día, rum y rum y rum, a veces enfocados hacia la verdad, otras veces distraídos, pero nunca estamos dentro del cuerpo, nunca. De hecho, a mí se me ha olvidado, pero también es, bueno, es que lo estoy viendo aquí, ¿verdad? Dios como sinónimos, ya te lo he compartido, Lulu. Sí. Principio, vida, verdad, amor, alma, espíritu, mente, divinos. Lo que sí no me queda muy claro, Marta, es cuando dice imagen divina, hombre, es la idea espiritual de Dios, o sea, es la expresión de Dios, ¿verdad? El hombre es lo consciente, el hombre con mayúsculas, ¿sí? Esa es la imagen de Dios, cuando alcanzamos la conciencia divina, consciente de nosotros mismos, de lo que realmente somos. En ese instante, hasta ese momento, estamos experimentando lo que es ser hombre. Este documento en especial, Marta, donde estoy sacando esto, es de la ciencia cristiana, ¿verdad? No sé cómo se titula, hija. Tú me lo compartiste y se titula, déjame irme al inicio. Dios es vida. No.
Yo creo que yo así lo titulé para encontrarlo más rápido. Ajá. Sí, No, se llama, sí, el Instituto de Ciencia Médica Ah, y sí. Disolviendo Barreras, la obra. Oh, disolviendo barreras, sí. Sí. Porque hay otro que es de Satán, ¿cómo se llamaba el que estudiamos, Lulú? Sí, que también lo vimos contigo. Sí. Era el de ¿Es el de Herb Fitch? Rompiendo Cadenas. Sí. Rompiendo cadenas. Rompiendo. Creo que ese es de Herb Fitch, creo que ese no es de Joel Goldsmith, pero finalmente Herb Fitch es otra de las conciencias iluminadas dentro del enfoque del camino infinito, ¿sí? Y la ciencia cristiana, pues la ciencia cristiana también es la ciencia que despliega las leyes del Cristo, ¿sí? Entonces, todo esto, todos estos reveladores de los siglos XIX y XX son una verdadera maravilla, ¿sí? Increíbles. La que descubre la ciencia de las leyes del Cristo fue Mary Baker Eddy, que a su descubrimiento lo llama ciencia cristiana. Y después, a fines de los 1800, pues nace Joel Goldsmith, y él en los 1900, porque él parte precisamente el día 17, fue su aniversario el día 17, él partió un 17 de junio de 1964. Joel Goldsmith. Sí, es muy cercano, pudiéramos decir. Sí, claro. Es muy cercano. Más cercano aún es Herb Fitch. Herb Fitch partió creo que en 1999. Sí, o sea, son muy cercanos. Las revelaciones que tenemos son muy cercanas, muy interesantes. Bueno, preciosas, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias, Marta. Al contrario, hijitas, la próxima semana vamos a tener lo del Ave María, si gustan. Nada más que no vayan a imprimir nada, ¿sí? Porque sí está ahí ya lo que es el Ave María con su primera parte bíblica y la segunda parte que no es bíblica, que es realmente producto de alguna denominación religiosa, tal vez el catolicismo, no lo sé, pero que es igualmente portentosa, es grandiosa, ¿sí? Donde dice Santa María, Madre de Dios. Sí, es realmente maravillosa esa pequeña partecita. Y después encontré algo que se llaman los 7 dolores de la Virgen Madre, ¿sí? Son 7 etapas de autoinmolación, 7 etapas de negación de sí misma, que son etapas por las cuales nosotros, cuando estemos conscientes de que estamos inmersos en la conciencia virginal, en la conciencia madre, en la conciencia María, tendremos que estar conscientes de estas etapas de inmolación o de negación personal. Son fabulosas, pero todavía les falta despliegue. Nada más les di así como una probadita. No lo impriman ni lo tomen como definitivo. En estos días lo mando. Después. Dime, hija. Que tú nos mandas después lo sí. que... Seguramente en el transcurso de esta semana se los mando, hijitas. Ok. Bueno, pues vamos a despedirnos, vamos a volver a regresar al aposento alto, por favor. Y volvamos a apoyar los pies en el piso. Descansen sus brazos sobre el regazo. Enderecen la columna vertebral y cierren sus ojos. Y ahora vamos a elevar la atención hacia lo invisible infinito. Y démonos cuenta cómo entramos al silencio profundo. Y dentro del silencio profundo viene a nuestro encuentro la paz de Dios, la paz del Cristo, acompañada de certeza, de seguridad, de libertad, de gozo. Y se despliega en nosotros esta receptividad altísima
para escuchar la bendición final. Y dice el Maestro: así pues, ve y dirígete hacia todos los hombres. Reconócelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bajo la naturaleza Padre, bajo la naturaleza Hijo y bajo la naturaleza Espíritu Santo. Y demuestra que guardas todo aquello que te he mandado. Y nunca olvides: he aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del enfoque material del mundo. Ok, amores, un abrazo muy cariñoso, muy feliz tarde, mis lindas. Gracias. Gracias, Adiós. preciosas. Hasta Adiós, pronto. Gracias. Bye, mis cielos. Bye.